Continuamos hablando con la tercera parte de Jehová Nissi, que significa Jehová es mi identidad, mi bandera o mi estandarte. Surge una pregunta: ¿por qué Dios da 7000 años? Porque en el principio de Dios Jehová necesita llenar la tierra. En el modelo perfecto de Dios, la tierra se llenaría rápidamente por la razón en que el hombre no moriría y no habrían pérdidas, sino en vez de descontarse seguiría sumando. El que nace seguiría ocupando un lugar. Y posiblemente en el gobierno de Dios la tierra se hubiese llenado a los 2000 o 3000 años. Estaría la tierra poblada y autosustentable. Pero en el gobierno imperfecto de Satanás hay pérdidas en la humanidad. Así como nace uno, a su vez muere otro. Esto nos dice en que el tiempo para llenar la tierra sería mucho más largo, y Dios considera en que 7000 años son más que suficientes, y se ha demostrado de que es así. Por eso hoy vemos sobrepoblación, porque Dios debe respetar esto, porque obviamente los que gobiernan tienen una base al decir: déjeme gobernar hasta que la tierra esté llena, porque me está juzgando apenas en el intento. Satanás y los hombres reciben de parte de Dios el derecho de probar toda forma de gobierno posible, y por eso 7000 años son suficientes para demostrar y quede demostrado de que el hombre está equivocado y que el único gobernante exitoso es Dios. En el mismo momento en que el hombre empieza a gobernarse, comienza una competencia por el poder. Y peor no le pudo ir a Satanás, porque todos quieren ser gobernantes, todos quieren gobernar, y por esto hay una competencia por el poder. Y la Biblia muestra a Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual Dios le muestra la competencia por el poder. La Biblia es completa cuando la entendemos, y en el libro de Daniel capítulo 2 vemos cómo Dios le muestra las competencias de gobiernos que surgieron por el poder, y le muestra en sueño una estatua en el siguiente orden. Primero, ve la cabeza de oro, que es Babilonia. Segundo, el pecho de plata, que son los medos y los persas. Tercero, el abdomen de bronce, que es Grecia. Cuarto, las piernas de hierro, que es el Imperio Romano. Estos ya fueron. Y por último, los pies mezclados con hierro y barro cocido, los cuales no se mezclan, que son las alianzas humanas, es decir, los gobiernos humanos. Cada uno de estos gobiernos luchaban por el poder, por ser una competencia, así como el primero era de oro, el cuarto era de hierro. Y este fue el más terrible, y de esta cuarta potencia vamos a hablar un poco. Roma es los pies, la que soporta toda la estructura. Sin pies no habría cabeza arriba. Y los pies no es de oro, los pies son de hierro. Y encontramos en las potencias mundiales, en la competencia por el poder, encontramos al Imperio Romano, el cual fue el más sólido, el que más avanzó en las conquistas. ¿Y cómo logró el Imperio Romano su expansión, su gloria y su alcance como potencia? Y lo logró por su ejército. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el contexto de Daniel capítulo 2 debemos entender cuando dice en que Dios muda los tiempos y quita reyes y pone reyes. Se refiere a lo que tiene que ver cuando Dios permitió en las sucesiones de potencias, como cuáles: Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. Estas potencias recibieron poder porque Dios se los permitió, y en este sentido Dios permitió que existieran reyes, y cuando no estuvo de acuerdo los quitó. Solo en este sentido, y por eso cada potencia fue desapareciendo. Y no es como los cristianos del común, que creen en que orando Julanito sea el presidente y Dios lo ponga. No, ya no funcionará. Lo de ahora se elige es con votos en las urnas de votación, es decir, usted lo elige. El éxito del Imperio Romano en cuanto a conquista y recursos económicos se basó en su poder militar. Fue la milicia, sus soldados, su orden, su capacidad militar los que hicieron al Imperio Romano la más poderosa de las potencias anteriores. ¿Quién lo hizo? Su ejército. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, escribe esta carta teniendo enfrente a un soldado romano, quien le custodiaba
Pablo en su habilidad se quedó mirando a este soldado romano y logra una analogía del soldado romano en sus armas y en su vestimenta, en un soldado espiritual con sus armas espirituales. Y es allí cuando dijo, el casco en su cabeza representa el yelmo de la salvación. Y vio una coraza en su pecho en aquel soldado y dijo, representa la justicia del reino de Dios. Vio en aquel soldado un cinto y dijo, representa la verdad. También vio una espada que portaba aquel soldado y dijo, representa la palabra de Dios. Y vio un escudo y dijo, representa la fe. Y vio su calzado y dijo, representa el apresto de los pies del evangelio. Y así espiritualmente Pablo ilustra en que somos soldados espirituales. Todas estas cosas Pablo las fue cogiendo porque el fundamento que Roma tenía era militarmente sólido y organizado. El soporte más grande militar que tenía el Imperio Romano se llamó legión. En la Biblia legión se refiere a muchos. Y vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El demonio dijo, nos llamamos legión porque somos muchos, pero ¿cuántos conforman una legión? Una legión romana tenía 6,000 soldados. Y esta era la principal división romana militar, 6,000 soldados, y cada legión estaba dividida en 10 cohortes o 10 bandas de 600 soldados. Donde llegaba este ejército dominaba por ser muchos. Veamos los nombres de las 10 cohortes o de las 10 bandas. Está la cohorte palatina, la cohorte peditata, que es tropa de infantería, cohorte preatoria, que es la guarda pretoriana, cohorte togata, miembro de la guardia pretoriana, era el único soldado que tenía derecho de entrar armado en Roma. También estaba la cohorte equitata, tropa de infantería apoyada por una tropa de caballería. Estaba la cohorte miliaria, cohorte clásica, también la cohorte tumultuaria, que estaba acompañada de tropas auxiliares no estándares, y también estaba la cohorte quingenaria y cohorte speculatorum. Recordemos, una legión estaba conformada por 6,000 soldados. A su vez estaba dividida en 10 cohortes o 10 bandas de 600 legionarios por cohorte o por banda. A su vez, cada cohorte o banda hacía parte de una legión, y cada cohorte o banda tenía una división menor y cada legión tenía una división menor. Cada legión se dividía en 70 centurias. Una centuria eran 100 soldados y cada centuria era capitaneada por un centurión. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, estas centurias estaban divididas en grupos de 8. Estos 8 a su vez se dividían en una escuadra de 4 soldados. Veamos los nombres de las legiones romanas. Está la legión germánica, la legión sabina, la legión cirenaica, la legión gallica, la legión macedonia, la legión hispana, la legión gemina, la más temida. Estas son las 7 legiones más nombradas del Imperio Romano. Usted dirá, ¿por qué hablamos del ejército romano si estamos hablando de Jehová Nissi? Ya te explico. Cuando el ejército romano salía a las batallas, llevaba una bandera o estandarte, la cual tenía el símbolo imperial del Imperio Romano. El águila dorada llevaba un pendón con el nombre del emperador y el nombre del Imperio de Roma y el nombre de la legión. Y con esta bandera o estandarte el ejército se identificaba ser el ejército del Imperio Romano. Y estamos viendo Jehová Nissi, significa Jehová es mi estandarte o mi bandera, es decir, mi identidad. Porque quien dijo Jehová Shama, significa Dios estará con nosotros. Lo dijo Dios por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 48, versículo 35. Quien dijo Jehová Shalom, significa Dios de paz. Lo dijo Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 24. Quien dijo Jehová Jireh, significa Jehová es mi proveedor, y lo dijo Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 14. Y quien dijo Jehová Nissi, significa mi identidad es el reino de Dios. Lo dijo Moisés en Éxodo capítulo 17, versículo 15, cuando Moisés dijo Jehová Nissi. Es mi bandera, mi estandarte. Moisés dijo, Jehová es mi Dios, mi lucha es por la causa
de Jehová, la cual yo peleo y peleamos. Es por causa de Jehová, mi Dios. Lo mismo dijo David en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con lanza y espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenemos una identidad. Así como el pueblo de Israel tenía una identidad, no peleaban en el nombre del rey ni en el nombre de la nación, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual es mi bandera y mi estandarte. Cuando digo Jehová Shalom, digo Jehová es mi paz. Cuando digo Jehová Jireh, digo Jehová es mi proveedor. Cuando digo Jehová Shama, digo Jehová estará con nosotros. Y cuando digo Jehová Nisi, digo Jehová es mi identidad, la causa por la que yo estoy predicando y anunciando el reino y la gobernación de Dios. Jehová, Él es mi identidad. Nosotros o yo no golpeamos el aire. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo nos dice: tú eres un soldado, y como un soldado estamos peleando y batallando por una identidad. Por ese estandarte y por esa bandera tenemos que sufrir, ¿qué? Penalidades. Porque como soldado que tiene identidad del reino de Dios, no busca su propio beneficio, sino busca agradar a aquel que le tomó por soldado. Diga conmigo: soy un soldado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Dios, Jehová, estamos peleando, defendiendo un estandarte y una bandera. Por lo tanto, Jehová es nuestra bandera. Así que el nombre descriptivo Jehová Nisi es: Jehová es mi identidad, el cual recuperará el reino cuando se cumplan los 7 tiempos, 7000 años, cuando se quiten los gobiernos humanos y en su lugar reine el Dios legítimo, Jehová, quien tiene derecho a gobernar en un gobierno legítimo, en una gobernación absoluta sobre la tierra. Y felizmente la bandera que se verá sobre toda la tierra dirá: Jehová es el Rey de la eternidad. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.